Esta semana trascendió en el clásico circular de Domingo de Datos un resultado de otro informe de la encuestadora, de la consultora Suban Córdoba, que se hace de proyección nacional, ¿no? De repente ya hace unos meses con sus informes porque abarcan determinadas mediciones, con determinados disparadores, con determinadas preguntas y las clásicas tortas de medición en donde proyectan los datos, ¿no? Y el resultado, por ejemplo, de algunos de los abordajes es la imagen positiva o negativa de Javier Milei hoy. Los temas que preocupan a los argentinos hoy. ¿Cómo impactó la criptoestafa de la que ya pasó un mes aproximadamente? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que todavía poco se sabe y hay mucha expectativa y preocupación. ¿Cómo se está evaluando la gestión de Milei y si está controlando totalmente la inflación? Lali Espósito, también, sí, Lali Espósito está en la medición de este informe de Suban Córdoba. Me acuerdo que escuché algún comentario al respecto que ahora se lo voy a preguntar a Gustavo Córdoba, que es director de Suban Córdoba, junto con Paola, y le agradecemos el contacto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Paula, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo todo bien? Mucha repercusión. Siempre que hacen un informe, una encuesta, la levantan en todos lados. ¿Cómo han logrado esa instalación? No, lo que pasa es que creemos que tenemos algún sentido de la oportunidad con las cosas que preguntamos, somos previsores, pensamos siempre cuando armamos el cuestionario cómo va a estar el escenario y la agenda política en los días que siguen. Y bueno, es un trabajo ya de casi 30 años, así que algo hemos aprendido con el transcurrir del tiempo. Claro, tienen un poquito. Y llamaba la atención, me llamaba la atención porque el mismo lunes, que fue feriado, creo, ahí nomás después de la publicación de los datos, el domingo ustedes, había algunos periodistas en línea con el gobierno que decían: una encuestadora seria, ¿para qué pregunta acerca del Lali Espósito? ¿Cómo va a comparar la imagen positiva o negativa de la gestión de un presidente con un artista y demás? Bueno, ¿por qué traen a Lali en esto que tiene que ver con un montón de cosas? ¿Cuál es la explicación desde la consultora? Uno podría argumentar que un presidente serio jamás se metería con una artista de la calidad de Lali Espósito, ¿no? La verdad que el presidente tiene mucho que ver en la medición, porque él la eligió como rival simbólica en las redes sociales, él ataca a Lali de manera permanente, es algo que no puede controlar, ¿viste? Cuando él empieza a hablar y empieza a tirar esos apelativos que él usa, que son muy despectivos, y es como que se sonríe, ¿viste? Y se saca. Y la verdad es que nosotros venimos midiendo hace rato personajes. Hemos medido al Turco Asís, hemos medido en un bonus track también a Maslatón, ¿no? Esa figura que arrancó en pandemia, fuerte. Sí. Y se nos ocurrió porque tenía cierta centralidad Lali, política, más allá de lo artístico, justamente porque Milei le otorgó esa característica, ¿no? Eh, y la verdad que no nos arrepentimos, por el contrario, jamás pensamos que los medios iban a encuadrar comparando la imagen de Lali con la de Milei. Nosotros simplemente la habíamos medido como una figura del espectáculo, un personaje, y la verdad es que, bueno, las repercusiones, eh, mira, fue muy agradable ver que secciones como espectáculos, bueno, la encuesta nuestra volaba y tuvo un rendimiento de visualización que fue extraordinario. La verdad que sí. Y sí. Bueno, en el sentido de la oportunidad que describís vos, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, y me imagino que también hoy se considera la posibilidad y lo tiro, no sé si ya lo habrán considerado, la selección argentina, porque ayer el propio presidente tuiteó y se cuelga, quién no, de la victoria de la selección argentina, y de un par de acciones que viene haciendo la selección argentina que muestran un acercamiento, por lo menos no un distanciamiento, un repudio a la actividad y a la forma de liderar de Milei. Y la publicación rápida y efectista de Milei fue, bueno, por supuesto, pegarse la figura de Scaloni y de la selección y del propio Messi, que no estuvo. ¿Cómo hubiese sido si hubiese estado Messi? Bueno, fue la publicación en X. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Porque la selección también, a partir de la conquista de la Copa del Mundo y a partir de un par de acciones, fue ganando en popularidad,
pero también tiene un coletazo, un efecto político, para un lado o para el otro, ¿o no, Gustavo? Siempre, siempre, efectivamente. Y además déjame decirte, el contexto es mucho más importante de lo que la política por allí entiende. ¿Cuál es el dilema? Que los humos que hay en el poder, en las alturas donde están, a veces esos humos les impiden ver la realidad de manera objetiva. Y se crean climas y se los creen solamente ellos. Entonces pasa que, bueno, un hecho anecdótico, como puede ser una foto de un cumpleaños sacada en un contexto de la pandemia, o una conferencia de prensa anunciando un plan de metas inflacionarias que después fue un papelón, al poco tiempo tuvo que devaluar, por ejemplo, el gobierno de Macri. En este gobierno, ese episodio fue el posteo de Milei el Día de los Enamorados, allá por el mes de febrero, de la estafa con la criptomoneda Libra, ¿no? Entonces, a partir de allí el gobierno es como que pierde control de la narrativa, pierde control de la centralidad política, pierde el monopolio de la agenda política y empieza a ceder y a perder en lo que nosotros denominamos una crisis de sombra larga, porque fue una crisis mal cerrada. Recordemos el episodio tristísimo para el periodismo que fue la nota de Johnny Viale, editada y apañada, digamos, al presidente Milei. A partir de allí el gobierno empezó a trastabillar, empezó a perder el control y no logró a la fecha retomar como era antes, ¿no? Y fíjense que esto fue autoinfligido, ni siquiera podemos señalar a que la oposición se unió y de manera pragmática le generó este daño al gobierno, ¿no? Fue totalmente autoinfligido. Y desde allí el gobierno está lo que denominamos también una crisis de decepción, porque el error de Milei, la equivocación o la metida de pata, para ser más gráficos, no se ha dado en una materia en la cual Milei no tenía una experiencia previa, como puede ser, por ejemplo, política educativa, política sanitaria o política nuclear. No, el señor se equivocó en materia de finanzas, criptomoneda y cuestiones digitales, en lo que él era o se autoproclamaba aspirante al Premio Nobel de Economía, ¿no? Entonces, en ese punto es donde, mirá, nosotros medimos tres grandes cosas cuando medimos a un gobierno. La imagen personal del líder o del presidente, la aprobación o no de la gestión de ese líder o presidente, y por otro lado, medimos la credibilidad o la reputación. En este punto sensible, yo creo que el gobierno ha perdido credibilidad y reputación, y eso es lo que es muy difícil de lograr, porque la imagen vos podés recuperar un poco, podés cambiar la gestión con algo de políticas públicas, pero la reputación perdida es como una relación de pareja. Sí, sí. Una vez que perdiste la confianza, es muy difícil de recuperar. Ahora, Gustavo, hay un núcleo duro que no claudica, ¿no? Que acompaña incluso hasta en estos peores escenarios que vos describís y en esta pérdida de credibilidad y acompañamiento con temas cruciales como el reendeudamiento, como la criptoestafa y un montón de cuestiones, incluso con artistas como Lali. Hay un núcleo que no perfora ese 30-40% que acompaña siempre. Sí, siempre hay un pero. Sí. Cuando, por ejemplo, echamos una mirada sobre lo que pasó en Bahía Blanca, ¿y qué detectamos allí? Que por omisión del gobierno, en el auxilio a la ciudad de Bahía Blanca después de la tragedia, se está generando como una conciencia de revalorización de lo público, sobre todo de la obra pública. Y allí el 80% de los argentinos que respondieron a esta encuesta nos plantearon que la obra pública no era un gasto, sino una inversión. Y si analizamos que el 80% nos dijo eso, debemos concluir que más de la mitad de las personas que votaron a Milei estaban de acuerdo con esa idea. Eso es una derrota simbólica, intelectual, ideológica del gobierno de Milei. También lo podemos ver en la idea de que, por ejemplo, nosotros planteamos que el Estado Nacional no debe involucrarse en la recuperación, sino que es un tema que debe quedar solamente en las manos del municipio de Bahía Blanca y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Allí también un 70% del total que nos respondió estaba en desacuerdo con esa frase. Y eso significa que la mitad exacta de los votantes de Milei están de acuerdo con que tiene que involucrarse el Estado Nacional. Así que ahí también hay como una caída de ese núcleo duro, que es real, yo comparto lo que vos decís, pero antes ese núcleo duro era inamovible para todas las cosas.
Ahora, por ejemplo, se mantiene cuando planteamos que el gobierno, con respecto a la inflación, ¿no? Planteamos, el gobierno tiene totalmente controlada la inflación, hay un 40% de ese núcleo duro que dice que sí, y un 60% te dice que no, porque viste que Argentina es ese raro país en el mundo donde las estadísticas del INDEC te dicen que la inflación está contenida y que baja, pero vos vas al supermercado o pagás tu alquiler y te das cuenta que no, ¿viste? Pero digo, la intervención del Estado está teniendo lugar, Gustavo. Ayer se hicieron virales las imágenes de Vialidad Nacional volteando el monumento Osvaldo Bayer. No, es vergonzoso, es vergonzoso. Y es más, yo te diría que el mensaje del AGE, el Día de la Memoria, Bueno, estuvo a tan solo 5 segundos de reivindicar a Videla. Se salen de la vaina por reivindicar la dictadura militar. Es algo asombroso, ¿no? La verdad que yo creo que ahí hay un límite y por suerte tuvimos el reflejo democrático, la sociedad argentina estuvo el 24 en la calle, yo estuve en una de las marchas y la verdad que el espectáculo cívico que se vivió ese día fue maravilloso. A tal punto que hoy también se viralizó otra imagen de el propio Agustín Lajes, hizo un video desmintiendo y diciendo que no, que jamás reivindicarían la dictadura cívico-militar. Digo, está tan dubitativa la cuestión del rumbo hacia dónde quieren ir que parece como todo muy endeble. ¿Cuál es la próxima encuesta y sobre qué ejes están ya, me imagino, trabajando o trazando para medir, Gustavo? No, nos tomamos el tiempo de ver la agenda política, indudablemente que el acuerdo con el fondo sigue siendo un tema Sí. central, pero yo entiendo esto también. Milei ha concurrido al fondo, si lo comparamos con Macri, 14 meses antes de lo que lo hiciera Mauricio Macri cuando le tocó ser presidente. Eso es un dato que contrasta con la narrativa oficial de que la economía venía controlada, ¿no? Que la macro, que el equilibrio fiscal, que la contención de la inflación, que el dólar barato. Creo que esto es una señal de incertidumbre muy alta, muy grande, además abonada en la idea de que el gobierno no comunica, no está contándole ni siquiera a su núcleo duro qué estamos haciendo, a dónde vamos. Es más, vos arrancaste la introducción a la nota hablando de que no teníamos data de en qué consiste el acuerdo con el fondo. Esto es realmente insólito. El Congreso le aprobó un cheque en blanco sin conocer los detalles del eventual acuerdo con el fondo. Ahora, déjame decirte ahí una cosa. A De la Rúa le dieron 20.000 millones de dólares, el famoso blindaje, que fue un asiento contable. En realidad la plata nunca vino a la Argentina, es decir, que el fondo se garantizó de esa manera cobrar la deuda de ellos. Creo que ahora puede llegar a pasar algo parecido, que no le den toda la plata. A Mauricio Macri le dieron 45.000 millones de dólares que todavía no hemos pagado. Pero el problema central no es que te den la plata o no. Yo creo que le pueden dar plata al gobierno. El problema del gobierno es qué hace con el dinero. Claro. Si lo va a usar para mantener el dólar barato, va a durar un mes ese dinero. Ahora bien, yo creo que el problema central es de decisiones políticas, porque este es un gobierno que no tiene consenso, que no tiene diálogo con la oposición. Insisto, tiene mucho más apoyo de la política y del poder real que de la sociedad, ¿no? Y está mal acostumbrado a comprar voluntades o apretar a gobernadores para que diputados y senadores le voten las cosas. Si no, fíjense, ahí anda el ex senador Cuader dando vueltas todavía, ¿no? Entonces, creo que el problema del gobierno es político, más allá de lo económico. Creo que las decisiones que toma en materia política pueden complicar aún más el panorama, porque el gobierno de alguna manera lo que plantea es tenemos que llegar a octubre a como dé lugar, ¿no? Porque dicen, bueno, en octubre vamos a ganar las elecciones y eso va a obrar como un dique positivo para contener las expectativas y vamos a seguir avanzando en nuestro plan. Ahora, ¿llegamos a abril? ¿Llegamos con la plata del fondo? ¿Llegamos a tiempo? Ni siquiera la carta de intención del Fondo Monetario Internacional está firmada todavía, que es un paso mínimo previo a partir del cual se hace el acuerdo y se oficializa. Ni siquiera la carta de intención. Hoy escuchaba también esa información. Así que deben estar desesperados. Gustavo, como siempre, un placer conversar con vos, compartir datos, compartir hechos periodísticos, búsquedas de la consultora. Así que estaremos en contacto. Muchas gracias. Un placer para mí. Hasta luego. Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba, la consultora que hizo una nueva medición, un nuevo informe y arrojó estos datos que desglosábamos recién.